¿Qué tal están? Bienvenidos. Jubilación sostenible. En este vídeo voy a ofrecer algunas reflexiones sobre distintas cuestiones relativas a las pensiones de jubilación y al derecho a la jubilación por parte de todas las personas que trabajan durante su vida. Es algo entendible y es algo lógico. En primer lugar, quiero comenzar por dar algunas explicaciones sobre los posibles impuestos para financiar las pensiones. Y en ese sentido, lo que a mi juicio no es lógico es que haya que considerar que hay que subir la edad de jubilación. Eso me parece algo absolutamente negativo, injustificable, que va contra los derechos humanos. Y una cuestión es que voluntariamente las personas puedan seguir trabajando hasta los 70 años si así lo desean, aunque la jubilación actualmente en España es a los 65 o 66 años aproximadamente, según la edad de nacimiento y otra serie de circunstancias o características que están determinadas por la ley, pero en mi opinión nunca se tenía que haber superado la edad de jubilación de 65 años, pero actualmente los que pertenecen a la generación de baby boom pues tienen que jubilarse a los 66 años y meses. Eso no me parece correcto, no me parece válido, pero es lo que determina la ley actualmente en España. En cualquier caso, está claro que la solución para las pensiones de jubilación no es subir la edad de jubilación cada año que pasa, porque es verdad que tenemos una población muy envejecida, pero eso no justifica esa toma de decisiones. Hay otras soluciones para financiar las pensiones, como por ejemplo el impuesto a las transacciones financieras de los bancos, de las grandes empresas, de las empresas en general, etcétera. También hay otra que es el impuesto a las grandes fortunas, que yo creo que es la mejor, porque realmente las grandes transacciones financieras tienen que pagar muchos impuestos. Las personas ricas también, como por ejemplo sucede en los países nórdicos, en Noruega, en Suecia, Finlandia, etcétera. Y esa es la línea que habría que desarrollar para, diríamos, financiar mejor las pensiones. Por otra parte, hay otras posibilidades como por ejemplo son los impuestos al consumo, pero esos no me parecen adecuados porque penaliza la economía de todos los ciudadanos, de los que pertenecen a la clase media y de los que pertenecen a la clase alta. En ese sentido, me parece una medida ya discriminatoria, los impuestos al consumo, para mejorar la financiación de las jubilaciones, que es un derecho adquirido que hay que reconocer siempre. También es verdad que hay otras soluciones para estos problemas de la financiación de las pensiones derivados del aumento de la esperanza de vida, algo que es muy positivo, porque lógicamente si la gente vive muchos más años o bastantes más años de promedio, eso siempre es mejor, lógicamente. No hace falta dar muchas argumentaciones ni muchas explicaciones para que todo el mundo lo entienda. En ese sentido, hay otra estrategia para financiar las jubilaciones, que es el aumento de las cotizaciones de la Seguridad Social por parte de las empresas o por parte de los trabajadores, etc. Pero, claro, también hay que señalar que un incremento en las cotizaciones de la Seguridad Social elevaría, podemos decir, los ingresos del sistema, eso es indudable, pero y haría posible permitir pagar las pensiones y sin necesidad de reducir su cuantía o subir la edad de jubilación. Lo que pasa es que muchas empresas no están de acuerdo con este procedimiento y consideran que entonces pierden, diríamos, capacidad de obtener ganancias o beneficios de su actividad laboral, etcétera. Las empresas me refiero. En cuanto a las ventajas, habría una mayor sostenibilidad del sistema sin necesidad de reformas estructurales. También hay la posibilidad de mejorar las prestaciones sin reducir derechos adquiridos. En cuanto a las desventajas, lo que antes he comentado, aumento del coste laboral, posible impacto negativo también en los salarios, en los sueldos de los trabajadores, y esto también se puede descartar en cierto sentido, sabiendo esta serie de problemas o desventajas que hay que tener muy en cuenta. Por otra parte, también hay que decir que algunos países han optado por aumentar cotizaciones en lugar de elevar la edad de jubilación, aún así. Y también hay otro punto a destacar, que es la reforma del mercado laboral. Mejorar los salarios y reducir la precariedad laboral aumentará las cotizaciones sin necesidad de impuestos o elevar la edad de jubilación. Aunque esto habría que hacerlo de una manera muy profunda y muy extensa, también sería otra buena medida. En cualquier caso, lo que nunca se puede hacer, a mi juicio, es
seguir aumentando la edad de jubilación, porque eso es algo absolutamente injusto para los jubilados, porque el promedio de vida es diferente y hay personas que mueren incluso antes de jubilarse por enfermedades, por cáncer, por lo que sea, por accidentes, por múltiples causas y, lógicamente, no se trata de que la persona se jubile y al mes se muera, o a las pocas semanas, o a cabo de medio año y se muera. Eso no tiene ningún sentido lógico. Lo lógico es que si una persona se jubila a los 60 o 65, vamos a poner 65, pueda tener una vida extensa hasta los 80, 85, 90 o incluso hasta los 100 años, una vida activa, una vida que supone muchos años todavía y en las que puede desarrollar muchas actividades y puede ser también algo muy beneficioso, de hecho lo es, para la sociedad, no solamente para la propia persona que puede vivir 15, 20, 25 o 30 años después de su jubilación. Eso sería lo deseable para todo el mundo y eso es lo lógico y lo que también pues, defienden los derechos humanos y lo que también reafirma la dignidad de la persona, porque pues eso es lo mejor, sin ninguna duda. Entonces no se puede supeditar, diríamos, la calidad de vida a las necesidades del mercado, teniendo en cuenta además que actualmente con la digitalización de los procesos productivos, con el aumento de la productividad por causa de la inteligencia artificial, pues se va a conseguir que muchos trabajos sean mucho más productivos y que pues haga falta menos mano de obra y en definitiva que incluso los robots tengan que pagar impuestos por ser también robots que trabajan. En ese sentido, todo esto también pues favorece el que haya pensiones de jubilación para todas las personas y a la edad que corresponde, 65 años, por ejemplo, o 60 y pocos años, y que no haya jubilaciones forzosas, porque así lo dictamina la ley, pues a los 66, 67, 68, 70 años, porque eso realmente es discriminatorio, en mi opinión, para las personas, y eso hay muchos expertos que también lo señalan, filósofos, sociólogos, etc. Por tanto, de lo que se trata es de conseguir soluciones, derivar dinero de los impuestos para pagar las jubilaciones, lógicamente, también, por ejemplo, fomentar la natalidad y facilitar la integración de inmigrantes, porque hace falta mano de obra de inmigrantes que aumentan la riqueza de un país, en este caso de España, pero puede ser cualquier otro país. Y esto a veces no se tiene suficientemente en consideración. Por otra parte, insisto en la cuestión del impacto de la automatización y de la productividad. En ese sentido, habría menor presión para los trabajadores, porque, diríamos, con menos horas de trabajo se conseguirían resultados también muy positivos en cuanto a la productividad, lo que haría que aumentara la riqueza del Producto Interior Bruto de un país, en este caso de España o de cualquier otro país, y eso también sirve para la sostenibilidad del sistema de pensiones. En definitiva, también hay que pensar en la justicia intergeneracional. Lo que no puede ser es que los jóvenes o adolescentes consideren que ellos no van a tener jubilaciones, tienen derecho a tenerlas, todas las generaciones, las que nos sucedan también, por supuesto, y eso hay que garantizarlo. Tiene que haber una reserva de dinero para pagar las pensiones y es un beneficio para toda la sociedad, no solamente para los que perciben las pensiones, porque al final en muchos casos, en muchas familias, las pensiones de jubilación sirven también para complementar los ingresos de la unidad familiar y eso lo sabe todo el mundo. En ese sentido, es un beneficio para todos, no solamente para los pensionistas, sino para los familiares, las personas que conviven con los pensionistas, etc. Y también para la propia economía de cualquier país, porque los jubilados, los pensionistas, los seniors, como se dice actualmente, también gastan, consumen. Y eso también es un beneficio para el sistema económico de cualquier estado. Y eso hay que reconocerlo. Además, estamos viviendo un estado del bienestar que precisamente se basa en el consumo, en cierta medida, pero también en la productividad. Por lo tanto, insisto en la importancia de la justicia intergeneracional. Todos tenemos que ser solidarios unos con otros, tanto los adolescentes con los adultos con los mayores con los jóvenes y adolescentes, etc. Al final se trata de buscar una justicia social para todos, sin excepciones, sin exclusiones, sin marginaciones, sin discriminaciones para nadie. De eso se trata. Ya la vida es suficientemente dura a nivel individual para encima complicarla o hacerla más compleja en una lucha continua de unos contra otros
simplemente por motivos económicos. Se trata de buscar que haya unos ingresos mínimos suficientes para todas las personas. Y, por ejemplo, podemos pensar en el ingreso mínimo vital, que se puede pues realmente usar para mejorar la calidad de vida de muchísimas personas que se quedan en el paro durante una serie de años o bastantes años, y esa política, por ejemplo, del ingreso mínimo vital se está realizando en los países nórdicos con muy buenos resultados, y en algunos otros países también. Pues algo similar hay que hacer con las pensiones. Las pensiones son diríamos, la base del progreso social y del progreso económico también. No es un dinero desperdiciado en los mayores, porque al final todos llegaremos a ser viejos y no morimos antes, afortunadamente. Y como todos llegaremos a mayores, todos querremos o desearemos tener esas pensiones de jubilación dignas, suficientes para poder vivir bien. Es, por lo tanto, un derecho universal de todos. ¿Qué sucede? Que muchas veces una parte de los jóvenes o una parte de los adolescentes creen que no van a llegar nunca a mayores, pero al final llegan antes de lo que pensaban. Y los adultos, pues con más razón todavía. En ese sentido, pues podemos decir que es verdad que la sostenibilidad del sistema de pensiones es un reto ineludible, que no se puede obviar. Y por lo tanto, pues hay que estar convencidos de que el sistema de pensiones debe equilibrar la responsabilidad individual con la solidaridad colectiva. Insisto, que haya una solidaridad social es básico, es esencial, porque si no, estamos en un mundo, en una sociedad que no busca el bienestar de todos. De hecho, en las democracias actuales, por lo menos de los años 80 y 90 del siglo XX, se buscaba un estado del bienestar. Y la propia Constitución española habla de que vivimos un estado social y de derecho, y en un estado social de bienestar también. Hay unos derechos sociales. Pues bien, esos derechos sociales incluyen también el derecho a una jubilación justa, a una jubilación digna, a una jubilación que sirva para poder vivir bien. Eso es un derecho adquirido de todas las personas, tanto hombres como mujeres. Y eso es algo que hay que garantizar a toda costa, como sea. Y cuando digo como sea, me refiero a buscar dinero de los impuestos, a extraer dinero de los impuestos para precisamente garantizar ese derecho real de todos los ciudadanos, que no puede ser eliminado. Tampoco me parece bien la privatización de una parte de las pensiones de jubilación. Una cosa es que haya personas que hagan seguros de jubilación o seguros privados, y eso está bien, pero no se puede obligar a todas las personas, a todos los ciudadanos, a que de forma, diríamos, pues realmente obligada, vuelvo a insistir en la palabra, pues tengan que hacer pensiones privadas para compensar la pensión pública de jubilación. Me parece una estrategia absolutamente equivocada. Que algunas personas lo puedan hacer por su capacidad económica, porque así lo desean voluntariamente, me parece perfecto, pero no se puede insistir en que esa es la solución óptima para los problemas de la sostenibilidad de las pensiones, porque hay soluciones como las anteriormente mencionadas por mí en este vídeo. Realmente sobre esto se han escrito multitud de libros, de artículos, etc., y hay soluciones. Lo que hace falta es voluntad de aplicar esas soluciones. Y esto es algo que hay que decir insistentemente. Por lo tanto, yo apuesto claramente por el modelo público frente a modelos de privatización de las pensiones, por una cuestión de justicia social, de equidad, de derechos humanos, etc. También, por supuesto, tiene que haber unos principios de equidad, de proporcionalidad. No es lo mismo la gente que ha trabajado más cantidad de años que la que ha trabajado menos cantidad de años. Eso tendría que regularse mejor en el sistema de jubilación española y también en otros sistemas de jubilación. Y, por tanto, hay muchas cosas que hacer. También es verdad que España, o el gobierno español, se podría fijar en lo que están haciendo en relación con la jubilación en países como, por ejemplo, Francia, en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, etcétera, en Bélgica, etcétera. Porque yo creo que se sacarían lecciones muy adecuadas para mejorar la financiación de las jubilaciones y, sobre todo, para que sean realmente justas. E incluso, pues yo creo que se podría bajar la edad de jubilación a los 62, 64 años y, por supuesto, a los 60 también, en el caso de que se hayan cumplido la cantidad de años que se necesitan para llegar a la situación de jubilación, también me parece perfecto, porque además de esa manera se deja trabajo libre para las nuevas generaciones que están reclamando puestos laborales de forma continua. Hay muchísimo paro juvenil en España, una tasa de paro también bastante considerable. Por lo tanto,
Eso también favorecería que hubiera un mayor dinamismo en el acceso al trabajo, a puestos de trabajo por parte de adolescentes y jóvenes y también de adultos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también esas posibilidades y por lo tanto hay que fijarse en los sistemas de pensión de los países que ya he citado. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.